Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Vamos a tener nuestra clase sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el quinto mandamiento. Estamos estudiando la parte de la moral, y la moral cristiana implica un profundo respeto a la santa ley de Dios, y esto exige vivir cada uno de los mandamientos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estudiar hoy el quinto mandamiento y nos preguntamos de qué tratan los números 2258 al 2330 del catecismo. Del quinto mandamiento, todos sabemos que el quinto mandamiento es no matarás. Vamos a profundizar en este quinto mandamiento, no matarás. Los mandamientos están en la palabra de Dios. Los mandamientos no son inventos humanos. Los mandamientos vienen de Dios. Y todo lo que viene de Dios es bueno. En Éxodo 20:13 tenemos de forma tajante el mandamiento que nos habla del profundo respeto hacia la vida humana. No matarás. ¿Cuál es el fundamento del quinto mandamiento? El valor sagrado de la vida humana en todas sus etapas. Estamos llamados a respetar la vida del ser humano en todas sus etapas, comenzando por el concebido no nacido. Por ahí se inicia el respeto al quinto mandamiento. La vida es sagrada, la vida humana es un don de Dios. Dios es el dueño de la vida. Nosotros somos administradores de ese don. La vida humana ha de ser tenida como sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2258. El quinto mandamiento se expresa con un contundente no matarás. Y esto implica decir que la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque viene de Dios. En cada ser humano tenemos la acción creadora de ese Dios que es amor y que pide un profundo respeto a todo ser humano. ¿Cuál es el fundamento del valor sagrado de la persona humana? En que toda persona humana es imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano, independientemente de su religión, independientemente de su raza, independientemente de su condición social, independientemente de su partido político, independientemente de su equipo de fútbol, es imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano tiene un valor sagrado. Por eso se respeta la vida de toda persona humana. Y ese respeto viene desde el primer instante de su concepción hasta su término natural. La persona humana es imagen y semejanza de Dios. Hay una huella divina en el ser humano. Toda persona humana ha costado la sangre de Cristo. Toda vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte es sagrada, pues la persona humana ha sido amada por sí misma a imagen y semejanza
del Dios vivo y santo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2319. Queridos hermanos, desde el primer instante de la concepción hasta la muerte, hablamos de un profundo respeto hacia la persona humana, hablamos de un profundo respeto hacia la vida humana, sea quien sea. ¿Qué exige el quinto mandamiento? Defender la vida de toda persona humana, sea quien sea, en todas las etapas de su existencia. Asimismo, es legítima la defensa propia. La Iglesia señala que cuando hay un agresor, es totalmente lícito defenderse. La vida es un bien innegociable. Hay unos bienes que son innegociables, que no se pueden poner en discusión, que no pueden ser vapuleados por ningún sistema político. Benedicto XVI hablaba de unos bienes innegociables. Número 1, la vida, que es sagrada. No se puede negociar con la vida de un ser humano. Número 2, el matrimonio y la familia. No se puede negociar con la realidad matrimonial, con la familia. El matrimonio es una realidad sagrada y es entre varón y mujer. La familia es una realidad sagrada. No se puede negociar sobre estas realidades sagradas. Número 3, el derecho de los padres de educar a sus hijos según sus convicciones religiosas. Nadie puede entregarle ese derecho a los padres al Estado. Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos según sus propias convicciones religiosas y morales. Por eso, si un colegio mete la ideología de género, los padres de familia tienen que protestar, porque padres cristianos no deben permitir que sus hijos asuman corrientes anticristianas. La vida es un bien innegociable. Tenemos que defender la vida en todas sus etapas. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida, el otro es la muerte del agresor, decía Santo Tomás de Aquino, y está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2263. La Iglesia señala que es correcto defenderse ante un agresor, y Santo Tomás de Aquino decía que cuando uno se defiende, uno busca la conservación de la propia vida y de nuestra familia, pero también puede llegar el caso en que tenga que darse muerte al agresor, en un caso extremo. Vamos ahora a ver qué pecados se cometen contra el quinto mandamiento. 1, el homicidio voluntario. 2, el aborto. 3, la eutanasia. 4, el suicidio. 5, el escándalo. 6, los atentados contra la integridad física. 7, la fecundación in vitro. 8, abusos de todo tipo. 9, los odios, entre otros pecados. No voy a explicar todititos los pecados, pero sí los más saltantes. El homicidio voluntario, el aborto, la eutanasia, el suicidio, el escándalo, los atentados contra la integridad física, por ejemplo, el tráfico de órganos, la fecundación in vitro, los abusos de todo tipo, el odio. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario, el que mata, y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. Catecismo de la Iglesia Católica número 2268. El asesinato es un pecado gravísimo. El homicidio directo y voluntario
es un pecado muy grave. Nadie puede atribuirse el derecho de eliminar a otro ser humano que merece un profundo respeto, puesto que es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el primer pecado es el homicidio, el asesinato, directo y voluntario. No estamos hablando aquí de la legítima defensa, estamos hablando de ir directamente a matar. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Hermanos, desde el primer instante de la concepción, ahí hay un ser humano, una persona humana. Ahí hay una imagen y semejanza de Dios. Estamos hablando de una verdadera persona humana. Nadie puede atribuirse el derecho de eliminar al concebido no nacido. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Cuando la Iglesia dice no al aborto, está diciendo sí a la vida. Está diciendo sí al respeto profundo a la persona humana. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2271. Queridos hermanos, tenemos que unirnos en una red pro vida. Hay que defender la vida humana en todas las etapas de su despliegue en este mundo, comenzando por el concebido no nacido. Tenemos que ser fuertes en la defensa de la persona humana, remarcando que el primer derecho fundamental de todo ser humano es el derecho a la vida. La Iglesia siempre lo ha tenido claro, desde sus inicios, apoyándose en la palabra de Dios y en la recta razón, que el aborto es un acto intrínsecamente malo. Y así como condenamos el aborto y hay que hacerlo siempre, también anunciamos que la misericordia de Dios es infinita y todos aquellos que han intervenido en un aborto se les anima a confesarse, a pedir perdón, a experimentar la misericordia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, aquellas personas que han cometido ese pecado grave, acudan al sacramento de la confesión. Denunciamos el aborto y lo seguiremos haciendo, pero también anunciamos la infinita misericordia de Dios que quiere derramarse sobre todos aquellos que han atentado contra el concebido no nacido. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida que se ha de rechazar y excluir siempre. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2277. Queridos hermanos, la eutanasia es un homicidio, es asesinar, es matar al enfermo, a aquel que tiene una enfermedad grave o aquel que ya
está sufriendo los achaques de la edad, pero es un asesinato y es moralmente inaceptable. Nunca se puede aprobar la eutanasia. Hace poco hemos contemplado con dolor cómo en el Perú se dio puerta abierta para la eutanasia hacia una mujer que ciertamente estaba sufriendo. Nosotros no podemos hacer de Dios y no sabemos lo que estaba en el corazón de esta hermana, esta mujer que sufría, pero la eutanasia nunca es una solución correcta para enfrentarse al dolor, al sufrimiento, a la ancianidad. La respuesta ante el dolor, ante el sufrimiento, no es matar al enfermo, es transmitirle el amor de Cristo, es cuidarlo, es acompañarlo, es ayudarle a que muera con dignidad. Por eso, cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. No podemos nosotros aceptar nunca la eutanasia. Tenemos que respetar a todo ser humano. Y esa persona que está enferma y está sufriendo merece nuestro acompañamiento, nuestro cariño, también que se le asiste espiritualmente. Tenemos que arropar a los enfermos, arropar a los ancianos, para que no se sientan desamparados. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2281. El suicidio, queridos hermanos, nunca puede ser avalado. Dios es el dueño de la vida. El suicidio implica, lo dice el Catecismo, atentar contra ese amor ordenado que debemos tenernos a nosotros mismos. También vamos contra el amor al prójimo, porque nuestros familiares, nuestros amigos sufren si nosotros nos quitamos la vida. Y por supuesto atentamos contra el amor a Dios, porque Dios nos ha creado, Dios nos ama, y suicidarse significa, en cierta manera, desconfiar de Dios. Ya no tengo remedio, ya no hay solución, me quito la vida. Ahora bien, por lo general, una persona que se suicida no está bien de la cabeza, por lo general. Por eso, la Iglesia, que es madre y madre misericordiosa, reza por todos, reza por aquellos que se han quitado la vida, pero no aplaude el suicidio. No podemos poner como ejemplo a quien se ha quitado la vida. No podemos canonizar a un suicida, ni considerarlo un héroe. Rezamos por su alma. Pedimos a Jesús misericordioso que tenga piedad de esa persona que se quitó la vida. Repito, por lo general, una persona que se suicida no está en sus cabales. Que Dios tenga misericordia de esa persona. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, atenta contra la virtud y el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2284. La palabra escándalo viene del griego escandalón, que significa piedra de tropiezo. El primer escandaloso es el diablo, que nos hace caer.
Estamos en el quinto mandamiento, no matarás. También matamos el alma del prójimo si somos escandalosos. Si hacemos caer al prójimo, sobre todo si lo hacemos caer gravemente. Una persona que difunde pornografía, por ejemplo, es una persona que está matando la vida de la gracia de mucha gente. Alguien que canta letras impúdicas, obscenas, donde se promueve la inmoralidad sexual, está escandalizando. Quien promueve bailes obscenos está escandalizando. Quien no viste correctamente, mostrando partes de su cuerpo que no deben mostrarse, está escandalizando. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Que el Señor nos libre de ser escandalosos. También podemos escandalizar cuando damos malos consejos, cuando llevamos a la gente al abismo. Escandalizamos también con nuestro mal comportamiento cuando, aunque no decimos nada malo, nuestra vida es mala. Si ustedes ven, por ejemplo, que el padre Carlos Rosell tiene un carro del año, un Mercedes-Benz, como los carros que usan los futbolistas A1, estoy escandalizando. El padrecito, ¿de dónde ha sacado esa plata? ¿Qué tal carrazo? Ni Messi tiene un carro así. Por eso es importante que seamos coherentes, porque si escandalizamos, estamos matando la vida de la gracia del prójimo. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Por eso, cuidemos lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos vestimos. Cuidemos cada uno de nuestros actos, porque esos actos deben llevar la huella de Cristo. Estamos llamados a llevar a la gente a Cristo, no hacer que la gente se aleje de Cristo. El escándalo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2284, constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia, en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Catecismo de la Iglesia Católica número 2290. También atentamos contra el quinto mandamiento cuando caemos en la gula, cuando comemos de más o estamos comiendo a cada rato, nos dañamos la salud. Caemos también en un pecado contra el quinto mandamiento en los excesos de alcohol, en los excesos de tabaco, cuando abusamos de las medicinas, cuando nos volvemos adictos a las pastillas para dormir, por ejemplo. Hay que cuidar nuestra salud y hay que cuidar la salud de los demás. Tenemos que comer lo necesario para vivir. Se come para vivir, no se vive para comer. Tenemos que ser personas que dan gloria a Dios también cuando comen. Hay que comer lo necesario. De vez en cuando date tus caprichitos, no todos los días. Los caprichitos son un segundo de placer en el paladar, pero se quedan una eternidad en tu cintura. Tenemos que vivir la templanza. En cuanto al alcohol, no es pecado que te tomes
un vaso, 2 vasos de cerveza, pero está mal tomar 2 cajas de cerveza. Y es importante no caer en ningún tipo de excesos. Por eso vivamos la virtud de la templanza. Y lo mismo pasa con lo que significa el manejar. Si tú vas a 200 kilómetros por hora, estás atentando contra tu vida y contra la vida de las personas que están a tu lado. Tenemos que ser personas que cuidan nuestra propia vida y cuidan la vida de los demás. Esto es algo muy importante. Cuando manejes, tienes que pensar en tu seguridad y la seguridad de los demás. Quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia, se hacen gravemente culpables. Si has tomado tus tragos, no manejes. Comenzando que no debes embriagarte. Hace algunos años, en una reunión escuché que a una persona le decían Avenida Tacna. ¿Saben por qué Avenida Tacna? Porque tiene turrón todos los días del año. Qué feo que todos los días tome. Hermanos, cuidemos nuestra salud. Nada de adicciones, nada de vicios. Las investigaciones o experimentos en el ser humano no pueden legitimar actos que en sí mismos son contrarios a la dignidad de las personas y a la ley moral. El eventual consentimiento de los sujetos no justifica tales actos. La experimentación en el ser humano no es moralmente legítima si hace correr riesgos desproporcionados o evitables a la vida o a la integridad física o psíquica del sujeto. La experimentación en seres humanos no es conforme a la dignidad de la persona si por añadidura se hace sin el consentimiento consciente del sujeto o de quienes tienen derecho sobre él. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2295. El quinto mandamiento prohíbe investigaciones o experimentos en el ser humano donde se daña su integridad. Por ejemplo, esas amputaciones innecesarias, por ejemplo, la vasectomía o la ligadura de trompas, eso no está bien. El quinto mandamiento también señala que es inmoral todo tipo de investigaciones donde se manipula la vida, por ejemplo, la fecundación in vitro. Hermanos, la fecundación in vitro es moralmente mala. Hay una manipulación de la vida, aparte que se eliminan varios embriones, es decir, se matan seres humanos. Hoy en día la fecundación in vitro está muy metida, sobre todo en parejas que no pueden tener hijos, y no es correcto acudir a la fecundación in vitro. Yo comprendo que aquellas parejas de esposos que no pueden tener hijos, desean tener un hijo, pero está la adopción. Hagamos las cosas respetando la ley de Dios. Nunca es moralmente bueno someter al ser humano a investigaciones o experimentos donde se daña su integridad. Los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son moralmente ilegítimos. El terrorismo amenaza, hiere y mata sin discriminación, es gravemente contrario a la justicia y a la caridad, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2297. En el quinto mandamiento estamos hablando también de lo que significa los secuestros, tomar rehenes, los abusos de todo tipo, abusos físicos, abusos psicológicos, generar traumas en el otro. Quien genera traumas en el otro
está atentando contra el quinto mandamiento. El terrorismo es un acto intrínsecamente malo. El quinto mandamiento implica, repito, lo he dicho al inicio de la charla, un profundo respeto al otro, sea quien sea. Tenemos que respetar al otro. Los secuestros, la toma de rehenes, las torturas, el terrorismo, todos estos actos son contrarios a la dignidad del ser humano. La tortura que usa de violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana. La Iglesia se opone a todo tipo de tortura. Para derrotar al terrorismo no es lícito la tortura. Nunca es lícito hacer un acto que vaya contra la integridad del ser humano. Exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. Ya hemos señalado que nunca se puede someter a una persona a operaciones, investigaciones innecesarias que van a dañar gravemente su integridad. Una cosa es que, por ejemplo, como pasa y es lamentable, que una persona diabética sufra la amputación de una pierna o de un brazo, es lamentable y hay que acompañar a esa persona con cariño y con nuestra oración para que pueda superar lo que significa una amputación, pero esa amputación era necesaria. Otra cosa es amputaciones o mutilaciones innecesarias. Y en el caso de la vasectomía o la ligadura de trompas, no es correcto, moralmente hablando, ese tipo de acciones, porque está tocando una dimensión propia de la sexualidad, de que es la dimensión procreativa. Ahora no es el tema, pero cuando los esposos deciden no tener más hijos o espaciar los nacimientos, no es correcto acudir a los anticonceptivos ni a la esterilización, sino que están los métodos naturales. Ahora no es el tema, pero lo digo, lo voy adelantando. Cuando hablemos del sexto mandamiento tocaremos otra vez el tema. Cuando los esposos desean hacer una planificación en el tema de la transmisión de la vida, lo correcto es usar los métodos naturales. El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando, repito, se le desea deliberadamente un mal y también un daño grave. Pues yo digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Mateo 5, 44 al 45. Todo esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2303. Cuando decimos no matarás, no solamente estamos diciendo no asesines, no abortes, no practiques la eutanasia. Estamos diciendo no odies. No lances palabras que matan, cuida tu lenguaje. Tus palabras pueden ser piedras que lapidan. Hay que cuidar lo que decimos. Cuando decimos no matarás, estamos diciendo no odies. Estamos diciendo no seas hiriente con tus palabras. Estamos diciendo no le pongas la cruz al prójimo. Estamos diciendo no le quites el habla. ¿Cuántas veces escucho? Padre, esa persona ha muerto para mí. Le he puesto una cruz. No, no hagas eso. Porque si haces eso, estás atentando contra el quinto mandamiento.
El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Mateo 5, 44 al 45. Cuidemos las palabras que decimos, no matemos con nuestras palabras. Nuestra boca no puede ser un lanzaproyectiles que bombardea al prójimo. Nuestra boca tiene que ser una fuente de bendiciones para los demás. ¿Qué otras exigencias trae el quinto mandamiento? El respeto por los cadáveres. También en el quinto mandamiento se habla del respeto por los cadáveres, es decir, toca el tema de la muerte, todos nos vamos a morir, y hay que respetar los cadáveres. La Iglesia señala que hay dos formas de tratar a los cadáveres. Uno, enterrarlos, que es la forma ordinaria, y desde el Código de Derecho Canónico de 1983 está permitida la incineración o cremación, pero las cenizas tienen que colocarse en una urnita y llevarlas a un columbario. No es correcto tener las cenizas en la casa, hay que llevar las cenizas a un lugar sagrado donde se asegure la oración por el difunto. Dice el catecismo que los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia, una obra corporal de misericordia que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2300. Por lo tanto, hay que respetar los restos mortales de nuestros seres queridos, ya sea enterrándolos, que es lo ordinario, pero también está permitida la incineración o la cremación, y llevamos las cenizas a un columbario. En ese columbario se está asegurando la oración por nuestros seres queridos. Aquí tenemos el resumen de la clase de hoy. El quinto mandamiento es no matarás, está en Éxodo 20:13. El fundamento de este mandamiento está en el valor sagrado de la persona humana, sea quien sea. Todo ser humano tiene un valor sagrado, independientemente de su raza, de su credo, de su condición social. Todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Cristo ha muerto por todos. Dios ama a todos y Dios quiere que respetemos la vida de todos. Son pecados cuando el quinto mandamiento, el homicidio, el aborto, la eutanasia, el escándalo, los atentados contra la salud, la fecundación in vitro, los abusos de todo tipo, mutilaciones, odios, etc. En síntesis, respetemos al otro, sea quien sea. Tenemos que respetar al otro, sea quien sea. Respetar su vida, por ahí se empieza. Porque el primer derecho fundamental de la persona humana es la vida. Les dejo esta tareita bíblica. Abran sus Biblias. No vaya a ser que sus Biblias estén llenas de polvo y telarañas. Éxodo 20:13, Job 12:10, Mateo 5:21 al 22. Aquí tenemos 3 citas para que ustedes lean la Biblia, para que se familiaricen con la Sagrada Escritura. Aquí tenemos otra vez las citas para que abran sus Biblias. Éxodo 20:13, Job 12:10, Mateo 5:21 al 22.
Muchas gracias por su paciencia. Rezo por ustedes. Hoy sábado es el día dedicado a nuestra madre. No dejemos ningún día de acudir a la Virgen. Ayer celebrábamos a María Auxiliadora. Don Bosco decía, todo lo ha hecho ella. Así que a ponernos en las manos de nuestra Madre Santísima y que la Virgen nos guíe siempre hacia Jesús. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Bonito sábado, rezo por ustedes y que la Virgen me los cuide.